Estar aquí. Para el mundo es un día muy especial, el Día de las Madres, ¿verdad? Es bueno que haya las oportunidades para honrar a aquellas mujeres que nos dieron la vida, pero que no sea el único día, ¿verdad? Porque de repente nada más ese día, ¿verdad? Y los demás días se nos olvida honrar a nuestras madres en el orden correcto, en el espíritu correcto. Es bueno. Ya cuando le damos un lugar que no es, pues ya nos metemos en problemas, ¿verdad? Con todo aquello que hace que nos distanciemos del Señor, ¿verdad? Que le demos prioridad a otras cosas en lugar de las cosas del Señor, porque al final este día es un invento del hombre. Amén. Y digo yo, qué bueno que haya un día en el que se honre a la mamá, que se honre al papá, que se celebre la familia. Qué bueno, porque son valores bonitos, ¿no? Vamos a decir, dentro de todo es algo bonito, pero lo más bonito es no olvidarnos de lo que Dios nos ha dado y ponerlo siempre por prioridad en nuestras vidas. Aunque para algunos quizás les suene medio religioso, ¿verdad? Medio extremista, pero pues es una realidad que tenemos que siempre cuidar de estar cerca de nuestro Dios, independientemente de las celebraciones que el mundo haya establecido. Amén. Pero digo que bueno es honrar a la mamá, ¿verdad? Y no nomás en este día. Hermano, este tema de hoy estuve pensando si lo compartía o no lo compartía, porque es un tema que de repente genera cierta polémica, ¿cómo se puede decir? Aún en el ámbito ministerial de los pastores o de los teólogos y todo esto, todavía están debatiendo en relación a la expresión atar y desatar. Entonces, pero pues bendito sea el Señor por su palabra, que es la luz, ¿verdad? Que nos guía, la luz que nos enseña, ¿verdad? Nuestro tema es, así se llama, atar y desatar. Y vamos a ver, según lo que la palabra del Señor nos indica, qué es atar y desatar. Vamos a ver. Y la base que está en los evangelios, no solamente está en Mateo, pero creo que está en Marcos y en Lucas, esta ocasión, esta descripción, porque Mateo es el que la dice con mayor claridad. Si usted va a esa escritura, dice entonces, es Mateo 16, versos 17 al 20. Entonces le respondió Jesús. Ya desde que empieza a hablar nuestro Señor Jesucristo, ya cobra demasiada importancia. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y una vez que recibe la revelación, dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, este pasaje es uno de los pasajes de revelación más maravillosos de la Biblia, no solamente porque a nuestro Dios, el Todopoderoso, le plació revelarle a Pedro quién era Jesús. Esa es una revelación. Pero aquí encontramos otras revelaciones que hoy vamos a mirar. Dice, el tema de hoy es un tema polémico, ya que algunos dicen que los creyentes no podemos atar nada, ya que Jesucristo es el único que tiene el poder para atar al enemigo. Y otros, por otro lado, otros dicen que
que se van al extremo de querer atar a los principados y a las potestades de las naciones y de las ciudades, cuando no existen bases bíblicas para ir a pelear de esa manera. La guerra espiritual que presentaron los discípulos siempre fue en el momento de una confrontación, es decir, cuando se presentaba una situación como cuando Pablo y Silas iban predicando y aquella mujer con espíritu de adivinación, estos son hombres del Dios Altísimo y traen la verdad, y en ese momento Pablo interviene, ¿verdad?, para echar fuera al espíritu inmundo que estaba ahí. Pero no vemos a ningún apóstol yéndose al monte y empezar desde arriba, yo reprendo a los principados y a los potestades, ¿no? Entonces existen creyentes con buen corazón, con buen deseo, de decir, vámonos a la rumorosa y vamos a empezar a reprender todos los demonios que están en la ciudad y cosas de esas. Pues no es así, o vamos a atarnos, ¿verdad? No es así. Pero al entrar en esta escritura vamos a ver el contexto de nuestra escritura. ¿Cuál es el contexto? La declaración de Pedro. Cuando le preguntaban, ¿y quién dicen los hombres que soy? Si usted trae su Biblia, unos versos antes del 17, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración de Pedro fue lo que contestó el Señor. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres hijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, la base de esto que estamos leyendo aquí es esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación que recibió Simón, o el apóstol Pedro, esa revelación es lo que dice cuando dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es esa revelación, sobre lo que tú acabas de recibir como revelación, sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la revelación? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué significa lo que dijo Pedro? Lo que estaba diciendo, si nos vamos un poquito más para atrás, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno, pues que el profeta, que Elías, que Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Lo que está diciendo es que para la mayoría de las personas, aún que apreciaban a Jesús, miraban a un hombre, a un profeta, pero a fin de cuentas un hombre, un ser humano. Pero lo que recibió Pedro fue que Jesús era más que un profeta, más que un hombre, sino que era la divinidad de Dios manifestada en carne. Ese es otro tema, pero tengo que explicarse. Entonces, sobre la revelación de que Jesucristo es Dios manifestado en carne, por eso dice, sobre esta roca, sobre la revelación que acabas de recibir, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades. Atención, porque inmediatamente que le dice, Pedro, tú eres bienaventurado, y sobre esta revelación que recibiste, voy a edificar mi iglesia, inmediatamente menciona un reino. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Sí? Yo voy a edificar una iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. ¿Cómo es que la iglesia, cómo es que el Hades, que representa a las fuerzas del mal, al mundo de las tinieblas, cómo es que no van a poder prevalecer con la iglesia, contra la iglesia? Luego dice Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y cuando tú tengas las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y después dijo, esta revelación, esta llave, queda prohibida, nadie la puede usar. Por eso les mandó que a nadie dijesen que él era el Cristo. Quedó encerrada hasta el tiempo en que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, usara la llave.
Esta es doctrina 100% apostólica, así que usted debe de saber que la llave es el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, esa es la llave del reino de los cielos, porque Jesucristo es el camino, es la puerta, es la verdad, es la vida. Nadie entra al Padre, nadie puede pasar, a menos que use la puerta, y la llave es Jesucristo. Vemos tres cosas aquí en este texto. Ya se lo dije, pero lo vamos a ver más despacio. Número uno, a Pedro se le darían las llaves del reino de los cielos. Las llaves, las cuales representan el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es la llave del reino de los cielos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la llave. Quitamos el nombre de Jesucristo y la iglesia no tiene nada. Dos, Pedro recibiría una llave de un reino, pero es un reino espiritual. Sí, es muy importante entender para nuestro tema de hoy, tener las llaves del reino de los cielos, pero es un reino espiritual. ¿Sí? Con autoridad espiritual. Es decir, una autoridad para vencer al reino de las tinieblas. Esta autoridad también es el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. Entonces, sobre la revelación, Dios edifica una iglesia, y esa iglesia va a prevalecer sobre las tinieblas, sobre el Hades, y la manera de hacerlo es con la llave, el nombre de Jesucristo, que le va a dar poder y que le va a dar autoridad. ¿Para qué? Y todo lo que atares en el cielo y de la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es una declaración que está relacionada directamente con las llaves, con el reino y con las puertas del Hades, lo que acabamos de leer. Entonces significa que atar y desatar tiene que ver 100% con el reino de las tinieblas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces quiere decir que el mismo Señor Jesucristo sí da instrucción para atar y desatar. El reino espiritual del que está hablando aquí tiene un enemigo, otro reino de tinieblas. Entonces, ¿dónde es donde se va a usar la llave? ¿Dónde se va a usar el nombre? ¿Dónde se va a usar la autoridad? Bueno, para contraatacar al reino de las tinieblas. Entonces, en esta escritura podemos ver que es bíblico la expresión atar y desatar. Sí, vamos bien hasta ahí, porque este tema, como le digo, es un poquito polémico, pero aquí dice, quiero terminar de leer, dice: atar y desatar es una declaración que está relacionada directamente con las llaves, el reino y las puertas del Hades. Es decir, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se puede atar y desatar aquello que se opone a la misión que tiene la iglesia en esta tierra. ¿Quién se opone? Es el enemigo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué significa atar y desatar? En las escrituras, cuando nos vamos al estudio más, ¿cómo se puede decir?, profundo de la palabra, la mayoría de los teólogos se van a lo que son el origen de la palabra. Y como la Biblia, en su gran mayoría, fue escrita en hebreo y en griego, entonces cuando una palabra no es muy clara, por ejemplo la palabra atar, se busca un texto donde venga la palabra atar, y luego se busca esa palabra, qué significa en griego o qué significa en hebreo. Entonces, los diccionarios de palabras no dan una, ¿cómo se podría decir?, una explicación formal. Simplemente dicen atar significa amarrar, encadenar, ligar, pero con el propósito de inmovilizar algo. Entonces, pero también significa prohibir. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar algunos textos que dicen atar y desatar, pero cuando está relacionado con la iglesia, significa una cosa. Cuando está relacionado
con la guerra espiritual significa otra cosa. Entonces, dice, atar es, en las escrituras esta expresión tiene algunos significados. El más conocido es prohibir y permitir. Mateo 18, todo el capítulo hasta donde termina, habla de este significado de prohibir y permitir. Y tiene que ver cuando en la iglesia se hace un juicio a algún creyente que anda de manera desordenada. Le voy a recordar un poquito porque no lo voy a poner en texto, pero dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú con él y ponte a cuenta. Si te oyere, lo ganaste. Y si no, toma contigo 2 testigos y ve y dile, si te oye, lo ganaste. Si no te oye, entonces díselo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, dice, tenle por étnico y publicano. Lo dice, porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Está hablando de un juicio. ¿Ok? Entonces ahí sí está diciendo, porque lo que atares significa prohibir. Le prohibimos a esta persona que siga considerándose un miembro de la congregación, no tenle por étnico y publicano, es decir, no está convertido, a menos que se arrepienta, ¿no? Entonces, se le prohíbe, se le ata. Y dice Dios, y si ustedes pasaron este juicio y lo hicieron correctamente bien, entonces también en el cielo queda descalificado. No es el tema de hoy, hermano, estoy tratando de explicarle la expresión atar y desatar. El tema de hoy es el siguiente. También se usa en relación a la actividad demoníaca. Ese es el que estamos mirando ahorita. Como lo menciona nuestro Señor Jesús en Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata, ¿verdad? Entonces, ese texto está hablando después de que Jesús echó fuera un demonio y decía que por Belcebú, y ahí traían, el tema eran los demonios. Entonces dice Jesús, el hombre fuerte se refiere a un espíritu, un demonio que dominaba en alguna persona. Digo, pues para poder liberarlo primero hay que atarlo. Entonces, porque el tema de hoy es atar, hay que entender que sí es bíblico. Aunque yo les confieso que en lo personal no me siento muy cómodo a orar y decir teatro, o sea, pero estoy viendo que la Biblia sí lo menciona. Entonces, yo tengo que saber que si yo llegara a excusar esa expresión en alguna oración o en alguna manifestación de demonios, y yo digo ato, tengo que saber qué estoy diciendo, ¿verdad? Porque los religiosos pues repiten, pero no saben ni qué significa lo que repiten. Nosotros sí tenemos que tener entendimiento. Atar significa quitar el poder, dominio o influencia que tienen los demonios sobre la vida de las personas. Atar es amarrar fuertemente para inmovilizar. Eso es atar. Casi traducido, cuando aquí lo que nos falta en todos estos estudios y que no nos lo va a proveer es el discernimiento de espíritus. Yo le puedo seguir dando 100 temas más y ninguno de esos nos va a dar discernimiento, porque ese solamente lo da Dios. Pero estamos entendiendo cómo trabajan los demonios y en base a conocimiento podemos nosotros llegar a una conclusión. Aquí hay un trabajo de demonios y vamos a trabajar ahí. Entonces podemos atar. Traducido sería cuando estamos diciendo ato, estamos diciéndole, a ver, demonio, deja a esta persona libre. No la lleves al alcohol, no la lleves a la droga, no la lleves a la idolatría. ¿Sabes qué? Déjala libre para que yo le pueda hablar la palabra y entonces él pueda ser libre. Una cosa es atarlo, quitarle el poder, ahí está, pero ya no le puede hacer nada. Ya no lo puede llevar cautivo a pecar a una cosa o a otra. Lo atamos en el nombre de Jesús. Lo atamos. Hasta que la persona reconozca el señorío de Cristo y entonces pueda ser echado fuera. Pero bíblicamente sí se puede atar o desatar. Ahora la expresión desatar. Una cosa es atar y la otra es desatar. ¿Qué es desatar? Lo contrario de atar, ¿verdad?
En este caso, la acción de desatar es dirigida a la persona que está oprimida por el enemigo y sus demonios. Aquí desatamos a esta persona de este espíritu de ira, de este espíritu de inmoralidad, o de este espíritu, o sea, se desata a la persona, se ata al enemigo que está ahí, pero se desata a la persona. También el Señor Jesucristo usó esa expresión de desatar en relación a los demonios. Ahorita lo vamos a mirar, creo que ahorita lo vamos a mirar con más claridad los textos. Ahora, ¿en base a qué decimos nosotros que tenemos el poder para atar y desatar? En base a la llave, a la autoridad, a la revelación del nombre, a Jesucristo. Él es, entonces, que le dio, y dice, a ti te daré las llaves del reino. Lo que significa que tanto Pedro como nosotros, que ahora servimos a Jesucristo, entramos a un reino. Un reino espiritual, pero sigue siendo un reino. Y ahora mismo nosotros somos parte de ese reino. Dice, la palabra para reino en griego es basileia, que significa gobernar. Es decir, entramos para gobernar junto con Cristo. Él es el rey. Dice, es la promesa de la palabra de Dios para quienes heredarán el reino de Dios y gobernarán con Cristo. La pregunta es ¿cuándo? Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán en vida. ¿Quiénes? Los que reciben a Jesucristo. Los que reciben la llave, los que reciben el poder, la autoridad, en el nombre de Jesucristo. Entonces, Dios nos ha prometido que reinaremos o gobernaremos como reyes en la vida, ahora. ¿Y cómo podríamos hacer esto si no fuésemos capaces de atar el poder del demonio y de desatar a quienes han sido hechos cautivos? ¿Cómo gobernaríamos si Dios no nos diera ese poder? Lo que significa es que ahora podemos gobernar porque ahora tenemos ese poder, porque ahora somos hijos de Dios. Y esta es una palabra que sí necesito que no solamente la entendamos, sino que lo llevemos a un nivel de convicción y de fe personal. Ahora yo ya tengo la autoridad, ya. Si yo ya nací de nuevo por el bautismo, si ese nombre se invocó sobre mi vida, entonces yo ya tengo autoridad. Muchas veces nosotros oramos, Señor, dame autoridad. Más si usted por ahí detecta que anda alguna situación, Padre, voy a llevar a tal parte y dame autoridad, Señor, ¿verdad? Andamos pidiéndola, no, esa ya la tenemos. Eso es la que tenemos que recibir por fe. Pararnos con fe de que nosotros ya tenemos. No por lo que somos nosotros, sino por quién es nuestro Rey. Entonces, esa autoridad no viene, eso es un regalo, por eso creo que menciona aquí abundancia de la gracia. O sea, esto es pues Dios tiene tanta riqueza de gracia que nos dio autoridad. Entonces, eso sí nos tiene que quedar muy claro. Ahora, hay una duda aquí, a veces las versiones de nuestras Biblias quedaron un poquito de confusión, por no decir mucho de confusión, porque dice lo que atares en la tierra será atado en el cielo, como que primero se ata aquí y después allá. Pero la realidad de los textos es otra cosa. ¿Qué significa la frase será atado en los cielos o será desatado en los cielos? Es algo muy sencillo que tenemos que entender. Esto nos dice que cualquier cosa que el creyente ate o desate se hace con base en lo que ya se ha hecho en los cielos, es decir, por el mismo Señor Jesucristo. Si Jesucristo no ha atado nada, nosotros queremos venir a atar algo que Jesucristo no ató, no se puede. Si Jesucristo no ha desatado nada y yo quiero venir a desatar algo, tampoco se puede.
Entonces, el primero que vino a reinar y a destruir las obras del mal es Jesucristo. Él ya lo hizo de manera general. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para echar fuera de la vida de todos los millones de personas que viven en esta tierra, echar fuera a los demonios, porque su sacrificio es suficiente. Pero para que se cumpla eso en cada persona, está la iglesia, estamos nosotros. Porque así como, un poquito, pero así como la salvación, ¿o a poco dice de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Entonces, ¿la salvación ya está ganada para todo el mundo? Sí, pero ¿todos son salvos? No, porque cada persona de manera personal tiene que decir: reconozco que Jesucristo es mi Señor, y tiene que invocar su nombre para la salvación. Bueno, aunque la libertad ya está dada para todos, desde el cielo Dios ganó, no todos son libres. Se tiene que aplicar de manera personal. Pero ya está, en el cielo ya está la salvación, y ya está la sanidad, y ya está la liberación. Pero la iglesia está para predicar y la gente sea salva. La iglesia está para orar y la gente sane. La iglesia está para reprender y las personas sean libres. Amén. Entonces, pero atar y desatar significa que primero Dios tuvo que haber hecho algo para que la iglesia lo pueda seguir haciendo. No puedo predicar salvación si Cristo no muere en la cruz y paga nuestros pecados, ¿verdad? No puedo predicar liberación si Jesucristo no despoja a los principados y a los potestades y los exhibe públicamente, triunfando de ellos en la cruz. Pero si el Señor ya lo hizo, entonces yo también puedo hacerlo cuando se me presente la situación. Entonces, eso es lo que está diciendo en el cielo y en la tierra. Primero sucede allá, y después nosotros con toda confianza podemos hacerlo acá. Aquí hay unos ejemplos de eso. Colosenses 2:15: y despojando los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya el Señor ya los venció a todos. Ya están vencidos. Pero pues ahí andan todavía. Hasta nosotros de repente nos quieren traer ahí. Pero cuando usted y yo sabemos que están vencidos, nomás con que le digamos: hey, tú ya sabes, en el nombre de Jesús ya no puedo hacer nada, vámonos. Y se tiene que ir porque tenemos esa autoridad, ya sea en nuestra vida o en alguien más. 1 Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquier obra que el diablo haga, ya Dios ya la deshizo. Entonces nosotros tenemos autoridad para deshacerla, porque ya el Señor ya hizo ese trabajo, nomás nosotros nos toca hacerlo de manera más personal. Y Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ya está vencido, ya está derrotado. Cuando se nos presenta, nosotros ya tenemos las llaves del reino, y la iglesia va a prevalecer contra el mal, pero no al revés. Y vamos a poder atar y desatar por la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, ¿a qué se refiere desatar? Hace ratito nomás usamos la frase desatar, que es para las personas. Desatar es dejar a los cautivos libres por medio del ministerio de la liberación, que no es otra cosa más que orar por las personas que están atadas, ¿verdad? Los cautivos son liberados de las cadenas de la esclavitud que Satanás ha puesto alrededor de ellos. Y el ejemplo que les decía, el Señor Jesucristo hizo esto en una sinagoga de un día sábado, Lucas 13, versos 15 y 16. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, tenía 18 años padeciendo, tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué significa espíritu de enfermedad? Un demonio que la tenía enferma. Y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. La desató. El demonio la tenía encorvada y no se podía enderezar. Pero era un demonio, espíritu de enfermedad. Cuando
El pastor o el principal de la sinagoga se enojó porque esta liberación había sido hecha en el día de sábado, de reposo. Luego Jesús le respondió: hipócrita, le dijo, cada uno de vosotros no desata, esta es la expresión, en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado de 18 años, dice, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, aquí me suena mejor que si alguna persona ha sido afligida con ansiedad, con depresión, con espíritu de suicidio, con X cosa, y se ora, hermano, después, pues te desato, para que ya no tengas enfermedad, para que ya no tengas ansiedad. En el nombre de Jesús te desatamos, eres libre, como lo hizo el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos usando las frases, las expresiones de una manera correcta y de una manera bíblica. La victoria sobre los espíritus demoníacos ya fue ganada por Jesús. En lo concerniente a los cielos, todo cautivo ha sido liberado. El principio es el mismo que se aplica a la salvación, lo que le decía hace un momento, que me adelanté. Entonces, ¿por qué no son salvos todos los hombres? Bueno, el nombre se debe invocar de manera personal. Toda persona que invoque el nombre de Jesús en el bautismo, por fe, es salvo. Porque así dice la Biblia, y será que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. De la misma manera, Jesús ha provisto la liberación en lo que respecta a los cielos, está terminada. La llave para desatar al cautivo ya se dio al creyente, ya nos la regalaron. Él puede desatarse a sí mismo, el creyente, y a otros sobre la tierra, porque esto ya se hizo en los cielos. Conclusión. ¿Qué podemos concluir? Atar se refiere a los demonios y a Satanás, ¿no? Es hacia ellos. Y desatar se refiere a las personas que han estado atadas por las fuerzas de las tinieblas. Satanás es atado, la víctima es desatada. Esto sucede como resultado de un ministerio de liberación efectivo. La expresión atar nos enseña la misión que Dios le dejó a su iglesia, la cual es quitar el dominio o la influencia que tienen los demonios sobre la tierra. Pero podemos decir que la expresión bíblica más correcta sigue siendo echar fuera demonios. Ya ante una manifestación, ya se hace, ¿verdad? Y aunque es otro tema, hermano, dice Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Dónde está el poder de la iglesia? Cuando hablamos, la revelación tiene un poder, la palabra tiene un poder bien grande, pero hay que hacerlo con fe. Cuando usted y yo estamos orando en presencia de algo y usted da una palabra, esa palabra va respaldada por el cielo. Entonces tenemos que tener esa fe y esa convicción, ¿verdad?, ante esto. Ya casi llegamos al final de estos estudios, hermanos. Ya tengo algunas semanas queriendo terminar yo, pero el Señor me dice, dale otro tema. Y creo, hermano, que lo vamos a necesitar. Amén. Así es que, pues, este es el tema de hoy, hermano. Gracias al Señor que hemos llegado al final de nuestro estudio. Creo que hoy fue más breve que en otras ocasiones, pero creo que fue sencillo y claro. Amén. Nos ponemos de pie para orar y para ser despedidos en el nombre del Señor. Amén. Padre de misericordia.